Somos Paula Alonso, Nicolás Crespo y Fermín Martínez. Somos alumnos del programa del Bachillerato de Investigación en el Colegio Luis Amigo. Y junto a la Universidad de Navarra hemos realizado el proyecto Medida de gases de efecto invernadero en suelos de cultivo. Un gas de efecto invernadero es aquel que absorbe y emite la radiación infrarroja del Sol, es decir, el calor. Actúan de forma similar a un invernadero, de ahí su nombre, ya que impiden que el calor rebote en la superficie de la Tierra y salga, manteniendo así un clima adecuado para que el planeta sea habitable. Los gases de efecto invernadero son fundamentales, pero desde la revolución industrial sus emisiones han aumentado de forma exponencial, haciendo que el planeta alcance temperaturas alarmantemente elevadas. Esto se conoce como cambio climático. Pero ¿por qué en los suelos? Los suelos son uno de los principales emisores y a su vez detectores naturales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes con base de nitrógeno hacen que los suelos se saturen, rompiendo así el equilibrio inicial. Además, esto puede depender de numerosos factores, y los más importantes son la humedad, la temperatura, la saturación del suelo y el nivel de pH. Existen numerosos gases de efecto invernadero, pero los principales son el dióxido de carbono, el metano y el óxido de dinitrógeno. El dióxido de carbono es emitido en grandes cantidades durante la quema de combustibles fósiles, haciendo que su concentración aumente muy notablemente en la atmósfera. Por otro lado, el metano es emitido por el sector de la ganadería, ya que el sistema digestivo de ciertos animales rumiantes emiten este gas en grandes cantidades. Por último, la mayor fuente de óxido de dinitrógeno del planeta es la agricultura, debido al uso excesivo de fertilizantes con nitrógeno. Nuestra hipótesis inicial era que en los suelos con un mayor tratamiento químico, como pueden ser los de agricultura, para lograr una mayor rentabilidad del cultivo, tendrían una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Para demostrar esto, nuestro principal objetivo en esta investigación ha sido estimar la tasa de emisión de cada gas de efecto invernadero a través de los datos obtenidos de las mediciones en el cromatógrafo. Para ello, hemos seguido una serie de objetivos específicos, como muestrear diferentes suelos de cultivo que hemos caracterizado para obtener así información sobre sus propiedades físicas y químicas, además de realizar incubaciones de estos suelos en cámaras estancas, de donde hemos medido los gases emitidos en cada caso y analizar estos gases e interpretar los datos para obtener la relación entre las emisiones de los gases y los suelos. Para extraer las muestras, tuvimos que esperar a que hubiese un clima seco. Tras ello, nos dirigimos a los lugares de muestreo, que fueron la huerta ecológica del Parque de los Sentidos de Noain, la zona de labranza del acueducto de Noain y la huerta del Colegio Luis Amigo. Introducimos en los suelos tubos de PVC, que retiramos con la ayuda de una azada y después los cerramos. Recogimos 3 muestras de suelo por cada zona de extracción. Además, recogimos más muestras de los suelos en unas bolsas para realizar con estas una caracterización del suelo. Una vez en el laboratorio fue muy importante el pesar las muestras inmediatamente, debido a que mantener una humedad constante es fundamental. Por ello, cada vez que íbamos a extraer muestras de gas, añadíamos agua para mantenerla constante. Esto lo hacíamos hasta completar el peso inicial, compensando así la pérdida por evaporación. Una vez hecho esto, para la extracción de los gases, cerrábamos las tapas y mediante una jeringa de 50 mililitros extraíamos los gases a través de las válvulas que tenían los tubos. Una vez extraído el gas, lo introducíamos en un vial de 10 mililitros gracias a una aguja. Esto se realizaba 4 veces por cada cámara, esperando 20 minutos entre cada una de las 4 extracciones, y este proceso lo repetimos durante 10 días. Los viales se conservaban en una nevera, y fue muy importante tenerlos bien ordenados e identificados, ya que al acabar esta etapa del proyecto teníamos 360 viales. Los viales fueron transportados en neveras al Departamento de Química de la Universidad de Navarra, donde hicimos uso de un cromatógrafo para determinar los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno. Un cromatógrafo es una máquina capaz de separar los gases y medir la cantidad de cada uno de ellos. El cromatógrafo creó gráficas similares a las que se ve en pantalla, donde cada pico indica un tipo de gas distinto. Los datos que obtuvimos eran el área bajo estos picos. Los pasamos a una hoja de Excel y con muestras de gas conocido calculamos la relación entre área y concentración. Con esta relación obtuvimos la concentración de nuestras muestras de gas y las agrupamos en gráficas como esta,
donde se pueden ver las extracciones a 0 minutos, 20, 40 y 60. Estas gráficas las hicimos para los 3 suelos, las 3 muestras de cada suelo y los 10 días que duró el experimento. De estas gráficas obtuvimos la recta y de la recta la pendiente. Si esta pendiente era positiva, significa que el suelo estaba emitiendo gas. Si era negativa, como se puede ver en este ejemplo, significa que el suelo estaba captando gas. Con esta pendiente también calculamos el flujo, que es la tendencia general del suelo a emitir o captar gas. En el flujo también se tienen en cuenta parámetros como lo pueden ser la temperatura, la presión o el volumen. Con las muestras de suelo que habíamos recogido, realizamos una caracterización para conocer más a fondo la composición del suelo y determinar otros factores que afectan a la emisión de los gases. Por tanto, la tierra que anteriormente habíamos recogido en bolsas de basura fue secada con una estufa a 40 grados durante 2 meses y una vez pasado este tiempo se molió la tierra hasta conseguir una muestra homogénea. Tras esto pesamos 80 microgramos del suelo molido y lo encapsulamos en una navecilla de estaño como estas, que se metió en un horno como el que se ve en la imagen para determinar los porcentajes de carbono y nitrógeno de los suelos mediante combustión a alta temperatura. Para determinar los niveles de carbonato de los suelos empleamos un calcímetro de Bernard, que en su interior tiene un líquido impermeable al dióxido de carbono. En un matraz hicimos reaccionar una muestra del suelo con ácido clorhídrico, lo que causó una reacción química donde se expendió dióxido de carbono, y este desplazó el líquido impermeable al dióxido de carbono de dentro del calcímetro de Bernard. Gracias a que esta herramienta tenía un indicador de milímetros, pudimos determinar fácilmente cuáles eran los niveles de carbonato de los suelos. Con los flujos calculados hicimos una media, y este es el resultado. Aquí se pueden ver las emisiones medias de CO2 de los 3 suelos. Si el flujo está por encima de 0, que es esta línea de aquí, significa que el suelo está emitiendo gas. Si por el contrario está por debajo, significa que el suelo está captando gas. La línea verde es el parque de los sentidos y podemos ver que emite de forma constante todos los días. La roja es el colegio y podemos ver que comienza captando y luego emite. El acueducto es la morada y fluctúa sin seguir ningún patrón determinado. En esta gráfica se pueden ver las emisiones de metano, también de las medias de las 3 cámaras de cada suelo, y para analizarla nos basamos en lo mismo que antes. Por tanto, vemos que el suelo del Parque de los Sentidos de Noain capta metano durante todos los días. El suelo de la huerta del colegio se mantiene más o menos en valores próximos al 0, y el suelo del acueducto de Noain emite y capta metano sin seguir ningún patrón definido, al igual que en el caso del CO2. En esta gráfica se ven las emisiones de óxido de dinitrógeno. En el suelo del Parque de los Sentidos se empieza emitiendo gas y luego se capta, mientras que en el suelo del colegio no se llega a seguir un patrón muy claro, pero emite gas durante la mayor parte de los días. Por último, en el acueducto, como en los casos anteriores, el suelo fluctúa sin seguir un patrón determinado. Respecto a la caracterización de los suelos, como se puede ver en estos diagramas de sectores, el suelo del acueducto de Noain tiene casi el doble de carbonatos que los otros 2 suelos. Esto es debido a que su composición está formada por gravas, arenas y limos, y esto hace que capte mayor CO2. Por otro lado, el suelo del Parque de los Sentidos tenía un tratamiento contra caracoles con base de nitritos, y esto explica los elevados niveles de nitrógeno presentes en el suelo. Nuestra conclusión es que el suelo con mayor tratamiento químico, que es el suelo del acueducto de Noain, es el más perjudicial para el medio ambiente. Al ser diferentes suelos y tener diferente composición, no tenemos referencias para saber cuál es el que emite más o menos gases de efecto invernadero, pero esto no se ve afectado por el tratamiento químico. El suelo del acueducto de Noain no es el que más gases de efecto invernadero emite, pero es el más inestable, ya que capta y emite los gases sin seguir ningún patrón definido, lo que rompe el equilibrio de emisión y captación de los suelos y es lo que perjudica al medio ambiente. Por tanto, nuestra hipótesis inicial era incorrecta. El suelo con mayor tratamiento químico no es el que más gases de efecto invernadero emite. El suelo con mayor tratamiento químico es en realidad el suelo más inestable, lo que es aún más perjudicial para el medio ambiente.
Para tratar de reducir las emisiones de estos gases y devolverlas a su estado natural, cumpliendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima, se deberían de reducir los fertilizantes sintéticos que se emplean en la agricultura y utilizar métodos que reduzcan la movilización de los gases. Dos fuentes que nos han sido de especial utilidad a lo largo de esta investigación han sido la de Geochemistry, que trata sobre los factores físico-químicos que afectan a la emisión y captación de los gases de efecto invernadero de los suelos, y la de European Environment Agency, que trata sobre los gases de efecto invernadero y qué relación tienen estos con el cambio climático. Por último, queremos mencionar y agradecer el respaldo constante tanto por parte del Colegio como de la Universidad de Navarra. En especial, agradecer el gran apoyo y toda la ayuda de nuestras tutoras Verónica Pérez y Begoña Puello en el colegio y Esther Las Heras y Carolina Santamaría en la universidad, además de las personas que nos han ayudado desde el bachiller de investigación. Y por último, agradecer al Ayuntamiento del Valle del Or por permitirnos realizar este trabajo de investigación. Y sobre todo, muchas gracias por vuestra atención. Esperemos que hayáis disfrutado nuestra presentación tanto como nosotros preparándola y que ahora estéis más concienciados sobre el cambio climático. Muchas gracias.